Eso en general es para cualquier campo eléctrico, pero el problema es que para cualquier otro campo eléctrico tocaría hacer una modificación pequeña. Entonces, mientras tanto, como que es constante, pues toca asumir que sé. Sin ponerle eso, porque entonces empieza a cambiar con la distancia al cuadrado y este campo se comporta de una forma muy diferente. ¿Qué digo, Karen? ¿Qué pasa aquí? No, porque es por conocido. Y esa es la altura. Pero hasta ahí va muy bien, pero no le ponga eso. Ya voy, papito. Ya voy. Anotar con su. Es bueno, Entonces toca por mi lado de la calle. ¿Qué es eso? Es como si tomáramos dos grandes de todas maneras Me quedó la altura de acá. El tema es que no sé porque es que digamos, bueno, para utilizar alguna de estas expresiones, pues digamos, dicen que el sistema está estable, para que esté estable. La velocidad inicial, pues no sabemos cuánto. no, pero eso no creo que sea aplicando la tabla de porque si no se están, o sea, nos están dando nos están pidiendo una distancia en el sistema. hacer el conservatorio de fuerza. Pero es que La fuerza 1 debe ser igual a la fuerza 1. pero ahí donde se relaciona con la altura. El campo gravitacional está por M sobre R cuadrado. Sobre R cuadrado. En este caso R es y salió de este H. Ahí las puse canciones. Utilizaron la forma de menos G por L sobre R cuadrado. Y R cuadrado. De que funciona una raíz, claro. Ya lo vi casi. Esperen que voy a hacer una cosa, un alto en el camino. Oh, los pies, papá. Mira, yo. Señores, mírenme un segundo, por favor. Solo un segundo. Miren. Eso es difícil. Cuando uno es docente, eso sí que es difícil. Porque uno a veces piensa que uno es muy claro. Pero resulta que uno es bastante nublado cuando habla. Miren. Hay muchas recetas. Yo ya he botado un buen arsenal y faltan bastantes, ¿sí? Recetas. Entonces hay una receta que hace referencia al campo eléctrico, que es esta receta. E igual a KQ sobre R cuadrado como magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esta ecuación, y creo que lo dije ese día pero lo vuelvo a repetir, sirve para cargas puntuales que generan un campo variable en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que una carga Q que está, digamos, solita y genera un campo eléctrico, lo genera de esta forma, de tal suerte que a medida que me voy alejando de la carga puntual, el campo va disminuyendo, con el cuadrado de la distancia. ¿Aló? ¿Sí estamos? Ya, no es para más. ¿Aló? ¿Sí está claro? Sí.
es una carga puntual. Les pregunto, ¿la placa es una carga puntual? ¿Es un punto en el espacio? No, es una cantidad de puntos desesperantes sobre una superficie. Por lo tanto, esa receta, por el momento, ¿qué? No aplica. ¿Se puede modificar para que aplique, señor? Sí, pero este no es el momento aún. ¿Sí estamos? No falta poco, falta menos. ¿Estamos? No falta es nada. Pero por el momento nada. Uy, esta cámara se movió, mi hermano. Uy, no sé así. ¿Cómo? Ahora sí quedó más grave que mejor dicho. Las ondas gravitacionales, sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces, ¿sí está claro eso? Ahora bien, el campo gravitatorio, así como se lo venden a uno, es constante hasta que se demuestre lo contrario. Además, porque miren, vi una versión inocente de esas ideas. Entonces no puede poner que ese campo es Gm sobre R cuadrado, porque entonces vienen las preguntas. ¿En qué planeta estoy? ¿La Tierra, Júpiter, Saturno, Urano o Namekusei? ¿Cuál es su masa? ¿Cuál es su radio? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, mire, G es constante hasta que alguien me diga que no lo es. Y entonces estamos asumiendo que G es constante porque estamos muy cerca a la superficie del objeto que produce gravedad. En este caso, en la superficie ¿de quién? De la Tierra. Localmente, la Tierra es plana. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Plano, miren, estamos aquí, es plano. Son planos tangentes. Planos. ¿Sí está claro? Conclusión, la gravedad en esta región local es constante. ¿Sí estamos? Hasta que se demuestre que lo contrario, hasta que el tipo nos diga lo contrario. Entonces, G es constante y la ecuación de carga puntual no aplica. Resuelvan el problema. ¿Listo? Porque es que tu masa se está refiriendo acá. ¿Sabes por qué lo aplico? Porque está en acá, hace referencia a la M sobre la otra. Miras porque lo moviste. Sino a la planeta o a la Si fuera así, será más no, la masa del estado donde está la gravedad, la masa de la cual Y eso es un campo. Cuando sale carga y carga es porque es fuerza. Sí, está en O sea, cuando se tiene un campo, cuando interactúa con ese campo. buen intento. Pero cuando la carga interactúa con ese campo aparece una fuerza, entonces aplicas Coulomb. Sí, fuerza. Y esto es campo. Yo ya le presento el campo. Y la ecuación de ese campo es esta. Es otro campo. Ese es un campo y este es otro campo. Rayen, compañeros. O sea que, por ejemplo, si usted no nos hubiera dicho que el valor del campo era ese, unas puede hacer que el campo varía de esa forma. No. ¿Quieres saber por qué? Porque como esto no es una carga puntual, sino es una placa, entonces no puede variar el campo de la misma forma en que varía el campo de una carga puntual. De hecho, este campo, pues, por ejemplo, nadie me puede garantizar a mí que el campo eléctrico producido por esta placa cambia de esta forma. Simplemente yo generé una función que podría escribirme ese campo. Que sea físicamente posible para una placa, no lo sé, es posible que no, como podría ser que sí. ¿Me van a entender? Es simplemente una estructura matemática que le di al campo para hacer lo que variar en términos de z. ¿Sí está claro? Cada estructura física tiene un campo asociado y es generalmente diferente, no son iguales. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué campo ustedes usan? ¿Qué estructura física? A un punto que tiene carga eléctrica. Hasta que yo le haga una modificación y se lo pueda aplicar a cualquier estructura. Pero todavía no. Un punto, pero ese punto... Es un punto. Es un punto que hay una carga. No es una carga ni nada. Sí, es una carga. Puntual, un punto de carga. Un punto. Por eso, entonces, esa ecuación aplicaría para que serían dos cargas. Dacho, que aquí un amigo me está preguntando varias cosas y yo creo que son relevantes. Entonces ahora le digo yo a él. Él me pregunta, profe, ¿esta ecuación aplica para dos cargas? Y le digo, no, mire, es que el campo eléctrico es inherente a un solo objeto. Es inherente al objeto que lo produce. Pero otra cosa es el objeto que lo siente. Y es que cuando llega el objeto que lo siente, entonces la ecuación que explica como esa interacción ya no es el campo, sino es la fuerza. Entonces cuando tú dices que ya hay una carga experimentando este campo, entonces tú le metes otra Q aquí, pero entonces se convierte en ¿qué? En fuerza.
porque ese objeto va a experimentar una fuerza que está medida por la ley de Coulomb. Cuando no estás a carga pequeña, estás hablando del objeto que produce la fuerza, o sea, el que va a atraer o el que va a repeler, depende. ¿Sí estamos? Entonces a esto se le llama campo. ¿De qué depende? Solo de la fuente, de una sola carga o de un solo objeto. ¿Sí estamos? Particularmente esta es una carga puntual, o sea, es un punto en el espacio que dicen mis marcadores. Es un punto en el espacio que produce campo. Míralo, míralo, punto. Campo, 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 campo. Es positivo, ¿estamos de acuerdo? Es una carga puntual positiva. No es más, ¿sí? Solo hay otros objetos en el universo que cumplen esa ecuación. Esferas perfectas. No importa las dimensiones, cumplen esa ecuación, pero eso lo vamos a demostrar que más tránsito, sí. Con ley de Gauss. No sé, señor. Pero según esta ecuación no me otra vez, mírenme acá. No, pero eso es lo que yo necesito, gente que pregunte. Profe, G es constante. Sí, G es constante. Listo. No usen esta ecuación, porque esta ecuación es para un G variable. Es decir, G en la superficie de la Tierra cumple esta ecuación, sí. Pero es que, por ejemplo, el radio de la Tierra es del orden de 6.000 kilómetros. ¿Sí estamos? Entonces, cualquier altura de un edificio por patria es un chiste. Si estamos, ese delta de H es una cosa irrisoria. ¿Estamos? Por lo tanto, la gravedad desde el piso hasta la torre de Colpatria al final se asume como ¿qué? Como constante, porque comparado con esta R, que es el radio de la Tierra, es insignificante. ¿Me hago entender? Entonces, esta expresión solo funciona para campos gravitacionales variables, en donde las dimensiones de esta distancia son comparables con las dimensiones del objeto. O sea, por ejemplo, usemos esta ecuación para pegarle a la Luna. Claro, no es que desde el centro de la Tierra hasta la Luna, ya este radio es ¿qué? Inmenso. Entonces ahí ya no puedo decir que la gravedad es ¿qué? Constante. Si es constante en ese radio, pero ya ahí no es igual a 9,8, Dios quisiera. Allá es mucho más que pequeña. ¿Sí estamos claros? Entonces es para que tengan eso presente. ¿Sí ve cómo es de lindo cuando uno pregunta? Muy bien. Entonces, rayo. Opción 2. M por G. Ya voy. M por G es Entonces hay como poner términos de H y el campo sí, necesitamos. Hágale, papá. Perdón, señor. Perdón, señor. Perdón, o sea, aceleración es igual a qué. Voy a resolver el problema. Señores, voy a resolver el problema, ya que veo que me puse relativamente serio y ya los tengo en aprietos mortales. Entonces, miren, voy a resolverlo y les pongo uno más interesante, que está como muy tranquilo. Entonces, miren,
Miren esto. Ya hay gente que lo tiene prácticamente resuelto, pero tienen unas dudas conceptuales serias. O una comprensión un poco distanciada de lo que yo pensaría que es correcto. Entonces, miren. Primero, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Antes de cualquier cosa, uno debe tratar de comprender físicamente qué está pasando, ¿sí? El fenómeno. Antes de ponerse a coger 55.3 ecuaciones que usted tiene ahí, ¿sí? Sino mire qué está pasando, explique el evento, el fenómeno, cómo es que está ocurriendo la cosa. Entonces, miren, el tipo se atreve a decirme y ya me pone nervioso de que E sub E depende de Z. ¿Eso qué quiere decir? Que es un problema en un espacio R3, o por lo menos el eje Z llega a ser bastante ¿qué? Relevante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este es el eje Z, este es el eje Y y este es el eje X. La Z no es cualquier cosa, la Z no es una constante, la Z es ¿qué? Variable. La Z es una variable y de hecho está en la misma dirección de ¿quién? No, en este caso, de la altura, o sea, la altura se incrementa en la dirección de Z. ¿Lo ven? Entonces, ustedes tienen que abrir su mente a visualizar los problemas. Entonces, cuando el tipo dice que esto depende de Z, pues este Z no es cualquier letra, no es cualquier... No son zapatos, ¿no? Porque dependería del número de zapatos, por ejemplo. ¿Aló? No me río. Podría ser. ¿Sí estamos? Pero en el contexto en que nosotros vivimos, entonces, depende de la coordenada ¿qué? Z. Esta placa está dibujada, pues no muy bien, pero uno pensaría que le puede llevar o le puede inducir a uno una idea de un espacio R3. ¿Estamos de acuerdo? Si no, pinto una línea, o si no la pinto así. ¿Sí estamos? Entonces, ahora está ese objeto allá arriba. El tipo, además de todo, nos pone unas restricciones. ¿Por qué será que el man nos pone restricciones? Porque él tiene miedo. Él sabe de que pueden pasar cosas con esa ecuación para el campo. ¿Cómo es la gráfica del campo contra Z? Miren, antes de uno rayar un problema debería tener esto en la mente. Allá, mi amigo. Pues cuando el campo vale 0, empieza en... Cuando el campo cuando vale 0. Z vale 0, el campo tiene un valor inicial. ¿Cuánto? Es un 0. ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo? O sea, inversamente. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Aló. Botatún, ¿estamos de acuerdo? Botatún, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los que estamos de acuerdo? Ya nadie está de acuerdo. Primero lo dicen y ya no están de acuerdo. Solo tengo 2 de acuerdo, 3 de acuerdo. Bueno, listo. Una rampa con pendiente. ¿Cómo hace una rampa? Estábamos montando tabla. Bueno, muy bien. Es una recta con pendiente negativa. Miren qué confusión tan grande tienen ustedes con esa situación. Lo he preguntado varias veces. Y cuando quiero una inversa me pintan una recta con pendiente negativa. Y cuando quiero una pendiente negativa de una recta, o sea, una recta con pendiente negativa, entonces me pintan una inversa. Eso está raro. Muy bien, entonces esta gráfica es así. Porque el tipo nos pone restricciones. Miren que el man pone unas restricciones. ¿Qué quiere decir? Que este campo se comporta de esa forma, ¿sí? Con esta ecuación bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Que 0 sea menor o igual que z. ¿Qué quiere decir eso? Que 0 está aquí y que cualquier z que esté por aquí sirve. Pero que ese z tiene una condición y es que es menor o igual a z'. ¿Aló? ¿Sí estamos? Porque es que si supera z', pues empiezan a tomar valores ¿qué? Negativos, y entonces eso podría implicar un problema físico de cambio de polaridad, alguna cosa, ¿me entienden? Ahorita no sabría decirles exactamente qué, pero no estaría dentro de nuestro problema, nos cambiaría las condiciones del problema, ¿estamos? Entonces yo digo, listo, ¿quién es z'? Pues z' tiene valores de e sub 0 sobre b. Sí, cuando son iguales. ¿Cuando son iguales qué? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Tienes dudas, Dan? Veo que preguntas y dices que no. No, campesino. No sé, la verdad. No sé lo que va a preguntar. Pregunte lo que sea, amigo, que yo nunca voy a decir que Si yo no. reemplazo Z' en el campo, en
E sub Z omega. Eso no me da que el campo valdría 2 veces E sub Z. No, Se está eliminando. Porque es que resulta que este término es negativo, ¿no? Entonces, sí, claro, te da E sub 0 menos E sub 0 más E sub 0 te da 0, ¿cierto? Que es lo que debería dar el campo en ese punto. Si estamos, el campo en ese punto vale 0. Me queda una duda, y bueno, y eso sí ya es una duda más intrínseca espiritual del profesor. Que podría existir la posibilidad de que esto nunca esté en equilibrio y no en un punto que sea superior a Z'. ¿Sí se me va a entender? Sí. Aunque sería raro porque es que el campo eléctrico ahí ya es 0. No sé, tocaría mirar. No, es posible que la respuesta sí esté en este intervalo. No, de hecho está en este intervalo. Olvídense mis dudas filosóficas. Muy bien, entonces pregunto, ¿hasta aquí está claro? Sí. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí. Claro, entonces miren qué linda la función. Ahora sí, entonces digo, voy a resolver el problema. Entonces, empiezo con quién. ¿A quién invoco? En primera instancia. No. Le estoy preguntando el nombre de un man. Cuando uno invoca, pues uno invoca personajes. Uno invocando funciones, eso sí, ya está uno muy llevado. Tiene que ser matemático. ¿A quién invoca? Por eso se lo digo a usted, ¿no? No le estoy diciendo a nadie más. Invoca a Newton. ¿Por qué Galileo? No puede, mi hermano. Entonces usted dice, Newton, te invoco. Suma de fuerzas. Suma de fuerzas en Z, ¿sí estamos o no? Suma de fuerzas en dónde? En Z. Entonces dice, listo. ¿Cuántas fuerzas hay en Z? 2. Entonces uno dice, una es esta. La fuerza eléctrica, que sería E. Y lo voy a poner así, E de Z, que es el campo, por Q, que es la carga de esa vaina, que es Q, y es positiva, trae.